Vamos a saludar a esta hora de la mañana al portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello. Muy buenos días. Muy buenos días y saludos a todos los oyentes. Buenos días. Que estábamos hablando de inteligencia artificial. ¿Usted usa mucho la inteligencia artificial? Pues es decir que la he ido incorporando de manera paulatina y bueno, tiene muchas aplicaciones que ayudan, ¿no?, a salir de algunas situaciones con velocidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, esta semana estuve en un acto, un segundo, que fue en Gran Canaria, el Great Man con la embajada coreana, y estaba el embajador, el cónsul, etcétera. Y al final, bueno, pues mira, para pronunciar dos palabras rápidas y hacer al menos un saludo, etcétera, pues mira, lo utilicé ahí, fue la última vez que lo he utilizado y me resultó curioso. O sea, buenos días, señor Cabello, o sea, que habló usted en coreano y todo. Bueno, con la ayuda de ChatGPT hice mi pinito, pero vamos, no sería capaz de volver a pronunciarlo porque es complicado. Bueno, saben que yo lo utilicé por esto, porque lo que ha dicho el viceconsejero, lo utilicé cuando fui a Lisboa, vi algo que me llamó la atención socialmente hablando y le pregunté yo lo llamo Gepetillo, y le pregunté a Gepetillo y me contó la historia de la sociedad, temas de colonias y demás. Y es muy interesante. Te voy a enseñar, Pedro, te voy a enseñar. Bueno, vamos a lo que vamos. Señor Cabello, esta semana Clavijo parece que ha tenido una reunión. Él ha dicho que positiva, yo voy a decir satisfactoria. Parece que sí que van a llegar esos dineros antes de final de año. No sé si confían en que esto sea así, tal y como van las cosas allí por los Madriles. Bueno, confiar. Salimos con una percepción positiva de la reunión porque se desbloquean en un primer momento y de manera muy rápida 153 millones de euros uh-huh. Y después hasta 400 en un tema vinculado al decreto Canarias. La realidad es que estos dineros deben de llegar antes del 31 de diciembre y el acuerdo del decreto Canarias también, para que sea efectivo, porque es contra el presupuesto de la comunidad autónoma de este año y por lo tanto para nosotros es vital, lo sabremos muy pronto y ya está todo en marcha, vamos. Hay una noticia, es verdad que yo le llamaba para otros asuntos, pero es verdad que esta noticia la leía yo ayer en Diario de Avisos y no es la primera vez que la leo. Yo ya hablamos aquí con Cristina Valido, la diputada, pero sí le traslado esto a usted. Y esto todo tiene que ver con que el cumplimiento del Estado depende muy mucho de los presupuestos, si hay presupuestos nuevos, si no los hay. Bueno, ya se ha arrancado ese compromiso, pero por ejemplo, Diario de Avisos publicaba que el retraso en los pagos del Estado a las aerolíneas amenaza el descuento de residente canario. Dice que la Asociación de Líneas Aéreas ALA ha avisado este miércoles en rueda de prensa de que el problema se está agravando a marchas forzadas. Es verdad que Valido nos decía, oigan, tranquilidad, que esto es un derecho adquirido, el tema de la bonificación al transporte, que no corre peligro, pero usted me va a permitir que yo le repregunte, porque evidentemente esto preocupa. Sí, claro, preocupa. Al final hay una tensión de tesorería muy obvia. Es verdad que es un derecho adquirido, es un derecho que los canarios lo tenemos, reconocido por nuestro derecho diferencial, estatuto de autonomía y está anclado en nuestro reconocimiento. Pero claro, en la medida en la que el gobierno del Estado no pone presupuestos encima de la mesa, no es capaz de aprobar los presupuestos del año 2023, hay un desfase entre las partidas presupuestarias, porque estamos prorrogando las partidas del 2023. Mira tú, si habrán cambiado la vida, me atrevería a decir que hasta el mundo, en estos 2 años, y seguimos todavía abordándolo con presupuestos prorrogados, etcétera. Por lo tanto, no hay habilitadas las partidas suficientes, ni al ritmo adecuado, ni se está pudiendo sacar a la velocidad que se debiera. Al final, eso es un derecho adquirido, nosotros seguimos peleando, me atrevería a decir que Cristina cada semana de cada mes está ahí en Madrid en el Congreso de los Diputados dejándolo claro que no es un regalo, no es una ventaja, ¿no? Sino que es un derecho de los canarios y en esa línea vamos a seguir. Uh-huh. Valentín, sí, viceconsejero, buenos días de nuevo. Yo le quería preguntar, de esos 153 millones que se supone que van a pagar, esperemos que sea así, antes de que acabe el año, esa deuda que hay ya en torno a 400, me gustaría saber, porque he leído que hay una partida en torno a 21 millones de euros para infraestructuras hidráulicas. Usted sabe que ayer mismo se ratificó la renovación o la prórroga de la emergencia hídrica en Lanzarote. Quería saber si esos 20 y pico millones son los famosos que no había ingresado el gobierno central, que nos tenía esperando por ellos, a pesar de la situación que teníamos. No sé si me puede dar algún dato y si viene algo de dinero para Lanzarote. Sí, son esos 20 millones específicamente para obras hidráulicas. Hay algunas acciones concretas en Lanzarote que tiene la consejería en marcha. Ayer tenía la oportunidad
de poder hablarlo con el presidente del Cabildo, con Osvaldo también, trasladarle su preocupación. Me contaba de primera mano esa renovación o ampliación de la declaración de emergencia, y me consta también del consejero Manolo Miranda, porque después tuvimos una reunión de presupuestos, ya no solo de este año, sino también de las partidas para el próximo año, ¿no? O sea, que sí, al final está conectado, ¿no? Al final, cuando hablas de los 153 millones de euros en Madrid, tienes que aterrizarlos en cosas concretas que preocupan y que son vitales para Canarias, porque estamos hablando de los 20 millones de obras hidráulicas, de los cuales hay una parte para Lanzarote, por supuesto, pero es que estamos hablando del POSEI para nuestro sector primario. Estamos hablando de 42 millones de euros para los planes de empleo, aquellos que hemos estado en el ayuntamiento, los planes extraordinarios de empleo social. Esos pies que se llaman en algunas ocasiones, estamos hablando, esos dineros con los que después los ayuntamientos realizan esos contratos, esas cuadrillas que desde hace muchos años se vienen realizando en Canarias. Estamos hablando de 30 millones de euros para la lucha contra la pobreza. Son proyectos muy, muy concretos realizados con entidades del tercer sector de la lucha contra la pobreza. Bueno, son dineros, como ves, estos primeros 153, para asuntos vitales de nuestro día a día, que ya están en marcha, me atrevería a decir mucho de ellos, y que lo que tenemos es un déficit de esa financiación que ya estaba acordada con el Estado. Pedro. Viceconsejero, ¿qué tal? Buenos días. Yo le hago dos muy cortitas. Por un lado, le voy a preguntar por la dependencia, el desarrollo de la ley de dependencia, comparándolo con la gestión del mandato pasado, para que nos aclare, porque estamos viendo una batería de intervenciones por parte, sobre todo de la oposición, contestaciones por parte del presidente, porque ayer me pareció escucharlo incluso en una cadena a nivel regional, en la cadena SER a nivel regional, que se iban a activar medidas extraordinarias o fondos extraordinarios para mejorar ese desarrollo de la ley de dependencia, etcétera, etcétera. ¿Cómo está en este momento la ley de dependencia, sobre todo comparándola con el mandato pasado, viendo la actitud de la oposición, afeándole o acusándoles de que pues que se está peor que anteriormente? Bueno, al final lo que se ha hecho es tratar de poner encima de la mesa, y vamos a decir, y desmontar el problema, ¿no? Aquí no había solo un problema de recursos humanos, de recursos de valoración, etcétera, sino tocaba revisar cómo se estaban haciendo las cosas. Porque al final no solo es presupuesto, es importante el presupuesto, pero también toca revisar y introducir los cambios legales para simplificar. Y en ese sentido, este gobierno de Canarias lo que ha hecho es una apuesta, ya no solo porque haya más personal, que ya llevamos 2 planes de choques en personal para poder abordar las valoraciones en dependencia, que sabes el desfase tremendo que ha habido. También estamos a punto, llevamos muchos meses trabajando con los cabildos insulares para esos convenios de dependencia, poder desbloquear y actualizar los servicios que se están prestando por parte de cientos de personas que están recibiendo, miles de familias en Canarias, poder actualizar lo que están pagando con la ayuda que se les está dando. Y la tercera tiene que ver con un plan de choque en personal para poder gestionarlo de manera muy rápida. Y como te decía, cambios legislativos que nos permitan, oiga, porque usted ya tiene un informe médico que le reconoce determinado grado de dependencia, el mínimo se le pueda dar, y a partir de ahí, con una visita de asistente social, se pueda revisar al alza si hay una modificación, determinados temas. Mira, te voy a poner, es que hay cosas muy curiosas, ¿no? Te iba a decir, por ejemplo, en otro tema, ¿no?, que es de discapacidad, no dependencia, pero que era, oye, es que al final, para tú sacar una tarjeta, para poder aparcar, que es algo que es vital para una persona que tiene una discapacidad, pues antes tenías que esperar meses y meses, y ahora con la misma resolución, con el reconocimiento de esa discapacidad se obtiene de manera automática. También se ha trabajado mucho en simplificación administrativa y en aplicación de inteligencia artificial, y ustedes estaban hablando al principio, para poder acelerar de una manera muy significativa los tiempos de espera y de reacción. Por eso te digo que, igual que en sanidad, ¿no?, no se trata solo de más presupuesto, que también tiene que haberlo, que no estoy diciendo, sino si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, no vamos a ser capaces de llegar. Y toca introducir simplificación administrativa e implementación de sistemas informáticos, te diría inteligentes, procesos más ágiles, ¿no? Pero ¿y estamos mejor para aclarar solo a la ciudadanía? ¿Estamos mejor o peor? No, estamos mejor, estamos sacando expedientes más rápido, se están dando de alta más rápido. ¿Qué pasa? Que teníamos un atasco, así que teníamos una bola muy grande que ir desmontando. Y tanto es así que, claro, en la medida en la que sacas más expedientes, das más de alta,
la demanda de la prestación también incrementa, y eso nos lleva a que presupuestariamente, no quiero hacer spoiler porque no me corresponde a mí, pero la próxima semana se aprobarán los presupuestos de la Comunidad Autónoma Canaria y se podrá ver claramente la apuesta de este gobierno, en concreto por los temas vinculados a dependencia, porque hay una realidad, y es que Canarias tiene una población que ha ido envejeciendo, igual que ha ido creciendo, también tiene una población que tiene un mayor grado de esperanza de vida, etcétera, y se nota en la presión de determinados servicios cómo va cambiando, ¿no? Yo sí le quiero preguntar, y creo que Pedro también tiene alguna pregunta, pero sí le quiero preguntar porque la próxima semana, si yo no me equivoco, viene el Open Arms a Lanzarote, está de visita unos 4 días, creo, del 23 al 26 de octubre, y bueno, usted conoce, sabe, incluso han respondido a algunas críticas que han surgido, ¿no? Respecto a la labor de Open Arms, a su función. En definitiva, yo sí quisiera conocer desde el Gobierno de Canarias, ¿no?, cómo se valora esta visita que está haciendo por distintas islas y que también recala aquí en Lanzarote. Y sobre todo para que la ciudadanía sepa, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tener aquí con el Open Arms presente? A ver, el objetivo del gobierno es promover que los jóvenes conozcan la realidad de la migración y de la ruta migratoria y del fenómeno que estamos viviendo, y hacerlo a través del Open Arms. El Open Arms es ya no solo es un barco de salvamento, ya no es solo un referente en el entorno del Mediterráneo, sino lo es también a nivel mundial. Y por lo tanto eso genera foco, genera interés. Y cuando tienes la oportunidad de que te cuenten de primera mano, como yo he tenido, cómo son esos rescates, cómo se realiza esa labor, hacerlo en un barco, por así decirlo, ¿no? Sacar un poco, porque al final el fenómeno migratorio es una realidad en Canarias. Es una realidad que es compleja, que suscita muchísimas controversias, como ustedes bien saben, los medios de comunicación, el Parlamento de Canarias, etcétera, y esa controversia está en la sociedad. Y los jóvenes tienen que ser conscientes de cuál es el fenómeno, quiénes son los que vienen, de dónde vienen, por qué vienen, ¿no? Y ahí hay una línea de trabajo abierta que es a través del efecto del último, ¿no? Que es el paso antes del último, que es el del rescate en alta mar, ¿no? Y eso es, eso es lo que se busca, ¿no? Con esta visita del Open Arms. Pedro, creo que tenías una última. Y por último, a mí me gustaría preguntarle, en este caso, es portavoz del gobierno, cierto, pero bueno, sí. Perdón, estaba leyendo aquí ahora mismo, parece que han detectado el SECO es la llegada de una embarcación con 55 personas, no lo había Sí, ya que lo... Prevista Arrecife a las 4:50. Sí, ya que lo comenta, efectivamente ha llegado una embarcación, la han trasladado a Arrecife a las 5:10, creo, de la madrugada. Me da la sensación de que están llegando menos pateras. ¿Esto es así? ¿No es así? Sí, se ha producido una bajada en el ritmo, y esto tiene que ver con dos cosas, ¿no? El efecto comparativo. Venimos del peor año en los últimos 30 años, del peor año desde que hay registro, el peor año de la historia. Por lo tanto, ya te digo yo que hubiera sido imposible aguantar un ritmo como el que veníamos sufriendo cuando teníamos llegadas de hasta 3 o 4 barcos en un día, ¿no? Eso sucedía recientemente, ¿no? Entonces el ritmo comparativamente ha bajado, y después se está realizando, yo creo, con muy buen trabajo también con los países de origen, ¿no? Saben que nosotros hemos estado lo último en Mauritania, en Senegal, Marruecos, con diferentes estamentos de la Unión Europea y del Gobierno del Estado abordando temas que tienen que ver con control de los flujos, con cooperación, el desarrollo, y al final se va produciendo. Pero hay una realidad, el fenómeno migratorio va a seguir, y eso no hay quien lo pare, ¿no? Y tenemos que ser capaces de gestionarlo, ¿no? Pedro, ahora sí, perdona. Venga, y termino yo por lo menos con mi intervención preguntándole al portavoz, supongo que también es miembro de Coalición Canaria. Ayer en esa entrevista que le mencionaba del presidente, también secretario general de Coalición Canaria, pues se mostraba, yo creo que en exceso optimista, diciendo que con un hipotético acuerdo con Municipalistas Primero Canarias no sería tan complicado obtener resultados de 3 o 4 diputados. No sé si usted es tan optimista como el presidente. Bueno, yo creo que el presidente también va en esa línea, ¿no? En que el trabajo tiene que acabar trayendo resultados, ¿no? Cuando tienes un equipo muy enfocado en cuáles son las prioridades de esta tierra, y cuando tú ves
que en el resto de alternativas, en ese ruido que hay a nivel estatal, nosotros intentamos aportar moderación, rigor y volver a enfocar siempre en el problema cercano, en el problema que atañe, ¿no? Oye, lo que el resto se está peleando, que si Begoña Gómez, que si tal, está bien, nosotros tenemos opinión, pero nosotros vamos a buscar los 153 millones, donde hay 20 millones de euros para un problema que es prioritario en Lanzarote. O nosotros vamos y nos peleamos por los 42 millones de euros para que puedan ser los planes de empleo social. Y en ese contexto de ruido general, poner el foco en este asunto. Por lo tanto, nosotros entendemos que eso se debería de ver, también reconocido en algún momento. Y ese es el objetivo con el que estamos trabajando, ¿no? No me toca a mí directamente, ¿no? O sea, vamos a decir de alianzas, etcétera, pero hombre, nosotros hemos dicho, ¿no? Positivamente que al final un movimiento municipalista, ¿no? De esa forma que hemos estado en ayuntamiento, yo he estado 7 años en un ayuntamiento, ¿no? Tenemos que entender el problema que es muy pegado a tierra, muy pegado a la gestión, ¿no? Es positivo y en ese contexto somos capaces de llegar a acuerdos y de producir avances, ¿no? Bueno, pues le agradezco enormemente el tiempo y estos minutos de más que nos ha regalado Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias a ustedes, un saludo a todos los oyentes. Bueno,